llamamos como conocimiento significativo, hay una necesidad muy puntual de que todas las de que todo el conocimiento pues pueda ser práctico y que nosotros pues lo podamos pueda ser significativo para nuestros aprendices. Entonces por eso, y eso digamos es una de las ventajas que tiene nuestro modelo pedagógico, que pues cuando uno lo examina, pues aunque sí es muy complejo porque pues tiene digamos diferentes elementos, uno puede dilucidar que pues a diferencia de lo que es la formación académica, está dirigido principalmente pues a una ruta de aprendizaje específica para que los aprendices pues puedan asimilar estos conocimientos y puedan llevarlos a la vida práctica. Entonces, por ende, digamos, uno debería ver que los factores que deberían tenerse, pues uno, pues todo lo que es, entre otras cosas, lo que es la planeación, entre otras cosas, el hecho de que pues, se pueda utilizar dentro del sector real. Y tres, pues lo que el tema de que seamos también de que pues el conocimiento que nosotros pues vamos adquiriendo, que realmente lo podemos a colocar en práctica pues rápidamente. Viendo una serie pues así de Netflix, les puedo comentar que de todas formas dentro de la trama pues que está desarrollando pues esta serie de Netflix, pues que no, digamos, no vale la pena de pronto nombrarla, pues no porque sea mala, no, sino que pues no vale la pena. Decía uno de los personajes, tuvo que utilizar las medidas ¿cómo es que se llama? Las prácticas de reanimación cardiopulmonar. O sea, tuvo que utilizarla y bueno, fue una escena que se presentó y a veces con tristeza uno ve esa expresión que dice, pensé que todas las clases de salud ocupacional, decía, y de seguridad en el trabajo no servían para nada, y resulta que sí. Y ese desafortunadamente es algo que pues estamos observando porque pues dentro de los procesos de aprendizaje muchas veces tenemos digamos esta formación de seguridad y salud en el trabajo, y como de pronto no pertenece dentro de toda el área de las competencias técnicas, sino está dentro de las competencias transversales, entonces a veces es como que dicen no, esto es lo de relleno, y a veces por eso digamos se pierde mucho sentido al respecto porque pues no se le da la importancia como tal, y en esto es necesario que pues, las capacitaciones que se realicen a nivel de seguridad y salud en el trabajo pues estén muy aterrizadas a lo que es las organizaciones. Ahora, teniendo en cuenta y de lo que hemos hablado, que pues aquí hemos hablado de diferentes tipos de legislación, es importante también pues hacer recordar que como todo esto es de cumplimiento legal, o sea, estamos hablando de leyes, decretos, resoluciones, pues siempre va a ser muy importante que nosotros cuando estemos hablando de lo que es seguridad y salud en el trabajo le demos ese énfasis, que es un tema que pues puede llevar a una justa causa de despido. No, usted es buen trabajador, hace su trabajo bien, pero resulta que no sigue las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso le puede generar tanto llamados de atención, un proceso pues como tal de lo que llamamos nosotros memorandos y demás, o sea, seguir todo el conducto regular, y al final pues puede llevar a una justa causa de despido porque pues sería un incumplimiento a nivel legal. Entonces eso digamos es lo que uno debería digamos también para poder despertar ese interés, y pues realmente cuando uno habla y digamos a veces cuando ya nos dirigimos a lo que es lo que nosotros nos dirigimos en cuanto pues a la gestión de los peligros y pues cómo también prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, pues siempre va a ser muy importante que nosotros hagamos énfasis en ello y pues podamos también pues darles todos los ejemplos y poder digamos llevarlos a esas situaciones. Entonces a veces ciertos efectos que se puedan mostrar pues dan una conciencia mayor a las personas al respecto. Entonces eso digamos debería tenerse pues en cuenta al respecto. Entonces esto digamos deberíamos nosotros tener. Entonces al respecto de la pregunta pues eso digamos es lo que se quiere tener frente al tema de reflexión inicial. Ahora,
A nivel de contextualización, entonces, claro, estamos hablando que pues al interior de las empresas pues son necesarias capacitación y seguridad en el trabajo, pues para informar a los trabajadores sobre los peligros presentes en el puesto de trabajo, cómo tratarlo de prevenir las enfermedades laborales. Dichas capacitaciones pues tienen su origen en la identificación de peligros, el resultado pues de las condiciones de salud que vamos a hablar el día de hoy y los requisitos legales al respecto. Entonces, pues como lo hablábamos el día de ayer en relación a la identificación de todos los requisitos legales en un documento en donde pues sepamos identificar todos los artículos, todas las normas que nos aplican y también pues saber cómo nosotros pues lo podemos cumplir. Ahora, ¿qué estrategia necesaria? Y aquí entonces empezamos con las actividades que ya tenemos que ir respondiendo dentro del dentro de lo que es las tareas que están allí en territorio. Nos dice qué estrategia considera necesaria para lograr una concientización de los trabajadores frente a los peligros y los efectos adversos, para que se genere un cambio de actitud a favor del apoyo a las actividades que se consideran en ocasiones como innecesarias. Y esto digamos lo digo porque pues a veces salen que dicen no, las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo no, háganlas el domingo y a mí no me van a invitar ni me van a meter que yo tengo otras cosas que hacer. Entonces eso digamos también hay que tenerlo pues muy en cuenta. Y adicional, cuando las capacitaciones hacen parte del horario laboral, o sea, a veces hay empresas que o las ponen bien temprano o las ponen bien tarde y tienen que ser dentro del horario laboral. Esto sí yo se los digo porque uno, digamos, yo que estoy ahorita con el tema de la complementaria, pues obviamente pues yo no me puedo meter ahí al tema de juzgar las empresas porque pues no es mi caso, pero yo sí veo, digamos, uno sí evidencia que hay muchas empresas que no quieren sacrificar tiempo. No, las capacitaciones o antes o después de la jornada laboral, y resulta que tienen que ser absolutamente completas dentro del horario laboral. Porque finalmente, miren, para eso es que uno está en contratación, tiene una contratación laboral para hacerlo todo dentro de la empresa. Porque si usted no alcanza a hacerlo dentro del horario, porque pues uno también entiende que hay cosas que de pronto le toca quedarse un poquito más, hacer pues algo adicional, claro, de vez en cuando hay que hacerlo, pero si digamos es algo que generalmente está llevando de que no, que usted sabe a qué horas entra y no sabe a qué hora sale, hay que mirar entonces el tema de cargas y hay que mirar muy bien a nivel organizacional pues qué está pasando. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esa parte. Ahora, digamos una de las estrategias y ustedes también ahí podrán generar es realmente pues ubicarse dentro del contexto de la organización, porque no es digamos tomar una capacitación generalizada y hacerlo. Quizá de pronto en estos espacios como el que estamos nosotros o inclusive a veces en el tema de formación de empresas, cuando digamos, nosotros lo hacemos a través del SENA. Muy buenos días a todos los profes que se van conectando. Quiero agradecerles su presencia pues el día de hoy. Muy bonito también el mensaje que aquí nos da la profe, es que aquí medio lo leí, espérate, abro el chat. Acá dice la profe Olga Judith: buenos días instructor, compañeros, espero que todos se encuentren bien en unión con sus seres queridos, ¿no? Pues ojalá que sí, ¿no? Que sí estemos todos unidos y de verdad que ves más en estos momentos tan convulsionados en nuestro país y pues lo único es que pues oramos porque todo esto tenga un buen desarrollo y que pues sea beneficioso para todas las partes, ¿no? Toda la situación que se está presentando. Bueno, vamos entonces en este sentido, vamos a continuar como tal. Ya digamos venimos a hablar, digamos en este caso, sobre lo que es las actividades de apropiación. Entonces sí es importante que nosotros en este sentido pues vayamos, bueno, aquí vamos a resolver las estrategias que nosotros consideramos y luego entonces nos habla pues sobre la resolución tal como lo hemos estado viendo el día de ayer, que pues tuvo, digamos, que pierde, digamos, el sentido de un sistema de gestión cuando la resolución lo que hace es ubicar cortar los requerimientos, digamos, cortar de tajo los 62 de tajo a 7, a 3 o inclusive a los 21, porque pues se pierde, digamos, mucho del sentido de lo que es el sistema de gestión. Entonces sí es importante que en este caso ubiquemos, digamos, dentro de toda la tabla
ubiquemos, digamos, los requisitos, digamos, ubiquemos los requisitos tal como nos lo habla la resolución 312 de 2019, los ubiquemos en una tabla, digamos, con el título. Eso es lo que vamos a hacer pues en este sentido, digamos el título, digamos cuántas las empresas que no tienen actividades de alto riesgo y que tienen de 1 a 10 trabajadores, qué requisitos tienen que cumplir de forma general, y también pues los que son los requisitos de los trabajadores de 11 a 50, las empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores y que tampoco pues tienen su actividad principal, tienen actividad de alto riesgo. Entonces ahí pues vamos a ver esa parte, y luego entonces, teniendo en cuenta esta información, vamos a hacer el ciclo Deming, es decir, vamos a hacer un gráfico en donde está planear, hacer, verificar y actuar, y allí vamos a colocar en cada uno, en el planear, los elementos de los requisitos que pertenecen al planear, cuál es al hacer, cuál es al verificar y al actuar. Y allí, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan ver que dentro de todo lo que era el ciclo, pues desafortunadamente, cuando nosotros analizamos esto, pues vemos que el ciclo de un sistema de gestión se rompió, porque pues la idea sí está, o sea, la iniciativa sí es buena, que pues ubiquemos un sistema de gestión adecuado a lo que es pues los diferentes sistemas, a lo que es, perdón, las características de las organizaciones, pero sin romper el ciclo Deming, es decir, de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces vamos a hacer ese ciclo, les va a quedar, digamos, al menos cuando ustedes hagan el de los 7 requisitos, les va a quedar el del actuar, les va a quedar probablemente, pues le va a quedar corto, igual pues el verificar también les va a quedar corto, no se preocupen, envíenlo con los 7 requisitos y con los 21 ubicados en el planear, en el hacer, en el verificar, en actuar. Entonces, tal como pues como les mostraba, digamos así, pues similar, no es que tenga que ser igual, sino pues similar, pues cuando nosotros estábamos hablando aquí sobre lo que era pues el sistema de gestión. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando acá? Permítanme, les muestro, en este momento les voy a mostrar, permítame, listo. Entonces lo que era pues toda la pantalla se les voy a mostrar aquí, listo. Entonces, similar a esto, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué pasa? Van a tomar este esquema, lo hacen, digamos, ahí puede ser en PowerPoint para que no se compliquen, y entonces hacemos este esquema. Entonces vamos a ubicar todos los elementos de las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Vamos a mirar este esquema cómo queda, y también de 11 a 50 trabajadores, ¿no? Entonces esa es la tarea de lo que nosotros vamos a hacer, y ese es el propósito pues de esa actividad, que pues evidenciemos efectivamente cómo quedó el sistema, que quedó pues totalmente destrozado con las empresas. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente pues les podría, digamos, decir? Que pues que la idea sí era que pues se redujeran los requisitos para cada una, para este tipo de empresas, digamos, de 1 a 10 trabajadores y de 11 a 50. Está bien, o sea, había que pedirles menos, porque pues generalmente no tienen, digamos, el mismo capital que una empresa que de pronto sea uno de alto riesgo, o inclusive pues ciertas empresas que tienen más de 50 trabajadores, que pues significa que tienen mayores ingresos. Pero lo que sucede es que pues no debería, digamos, haberse roto esto. Por ejemplo, las acciones correctivas, preventivas y de mejora debieron quedarse para todas las empresas. El tema de la auditoría de cumplimiento debería haberse quedado, pero digamos en relación a estos requisitos. Y pues muchas medidas, como el tema del plan de emergencias, como lo que es el tema de capacitar, como es digamos puntualmente el plan de emergencias, debería quedarse, porque pues queda solo aquí, uno dice, bueno, ¿y a dónde pues qué hago al respecto? Entonces eso, digamos, también debería tenerse, digamos, en cuenta esos requisitos para pues ser puntual. Y lo mismo pues el tema de política, o sea, temas que son administrativos y que pues son estratégicos para cualquier tipo de negocio, básicos, pues porque uno no puede, uno claro entiende que pues un negocio grande no necesita, pequeño, digamos, pues no va a tener, digamos, una gran complejidad que pues un negocio pues que ya un establecimiento de negocio que sea más grande. Entonces eso, digamos, es como es el tema de las tareas que vamos a hacer pues al respecto de lo que son las guías. Y entonces vamos entrando ya pues a lo que es el tema de, digamos, de las guías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar, digamos, los elementos de las guías. Entonces,
digamos como tal pues la verificación, ¿no? Porque fíjense que hasta en el tema de la formación primero era la planeación, ¿cierto? Que era todo de recibir toda la información, entonces miramos todo lo que son las leyes, los decretos, las resoluciones. Luego entonces estuvimos viendo todo el hacer, ¿cierto? Que era ya pues todas las actividades de promoción y prevención y que pues vamos a terminar, y ya la otra semana vamos a estar viendo pues todo lo que tiene que ver con la verificación, teniendo en cuenta que vamos a estar hablando pues ya lo que es el tema pues bueno, en parte pues lo que veíamos del tema de emergencia, digamos el tema de primeros auxilios, pues podemos ir desarrollando estas actividades y ir también pues mirando acá pues lo que es el tema de las inspecciones de seguridad, ¿no? Entonces, las inspecciones, que pues es otro tema que vamos a tratar, y las y lo es que es el tema pues de las auditorías, para ir ya terminando con lo que son las acciones correctivas, preventivas y de mejora, ¿no? Entonces aquí pues cuando miramos estas actividades, todas digamos, se están llevando a que pues nosotros vayamos interpretando pues toda esta parte a nivel de lo que es la parte de accidentalidad, lo que es la parte pues ya puntual de acciones correctivas, preventiva y mejora, que ya es lo último que vamos a terminar aquí pues hablando, ¿no? Igual todas estas actividades pues de todos estos temas lo vamos a hablar. Hoy pues vamos a mirar lo que es el tema de accidentalidad, sino que quería repasar con ustedes la guía de aprendizaje pues para que sepan, para que conozcan y seamos pues recordemos cuál es la ruta de aprendizaje que estamos llevando, ¿no? Entonces eso digamos en ese sentido. Listo. Dado lo anterior, permítame un segundito, vamos entonces a irnos a lo que es la presentación ya de PowerPoint y vamos a irnos entonces en ese sentido a mirar lo que son los exámenes médicos ocupacionales y vamos a mirar lo que es la parte ya como tal de los exámenes médicos, ¿no? Entonces permítame un segundito, aquí ya estoy ubicando ya las presentaciones. Pues ya la idea es que nosotros pues entremos en esta parte. Permítame un segundito, ya, entonces los ubicamos, ¿no? Bueno, entonces dentro de todas las capacitaciones y todo lo que hemos estado hablando, digamos, en relación a lo que es la parte de, permítame que es que se me quiere bloquear por los recursos, la RAM entonces está un poco llena. Entonces me quiere bloquear aquí, pero bueno, una de las cosas que uno debería tener en cuenta pues también dentro de todos los sistemas de gestión y que pues está allí es las condiciones de salud de todos los trabajadores. Entonces esto es algo que viene pues desde lo que veíamos desde el año 1979, en donde pues nosotros debíamos tener, pues allí hablaba del sistema de salud pues al respecto. Y la idea es que pues ustedes cuando nosotros hablamos pues al respecto de lo que es el tema de condiciones de salud, hay que tener en cuenta que lo que nosotros podemos conocer es que nosotros podemos conocer son las condiciones de salud del trabajador, pero en relación a los peligros a los que va a estar expuesto. Ahora, esto porque yo se le hago énfasis, porque digamos con lo que nos compartía el profe Rafael en una sesión anterior, pues uno dice, bueno, ¿por qué van a tener entonces por qué van a querer tener el acceso, digamos, sobre las historias clínicas, sabiendo que eso hace parte del trabajador, ¿no? Entonces, vean. Bueno, vamos a compartir otra vez pantalla que me dijo que hubo un error. Bueno, vamos a mirar, permítame aquí. Listo, entonces ¿qué pasa? Usted puede conocer esas condiciones, pero enfrente a los peligros, porque ¿qué pasa? Usted debe también tener en cuenta que los exámenes médicos ocupacionales que están regidos en este caso por la resolución 2346, pues van a ser pues son prácticas que se tienen que hacer pues, médicas, y debe digamos tener, y aquí también pues se rige el manejo de las historias clínicas ocupacionales. Ahora, acá hay tres tipos de evaluación, entonces usted tiene que tener en cuenta. Una es la de ingreso.
¿Por qué es importante esta evaluación médica de ingreso? Porque usted tiene que saber que ese trabajador, cuáles son las condiciones de salud, uno, para saber si el trabajo que va a desarrollar lo puede hacer o no. Porque si la persona, digamos, está enfermo, pues hay que tener algunas restricciones médicas, hay que tener ciertas condiciones, o inclusive también cuando, digamos, en el tiempo se descubre, pues hay que hacerle reubicación laboral. Por ejemplo, lo que yo les decía en alguna ocasión, o sea, un conductor que lo teníamos en campo petrolero, el cliente llegó y lo observó y lo sacó de allá porque cuando pidieron los exámenes médicos, pues efectivamente el resultado era que no veía bien, tenía una disminución de la capacidad visual pues enorme. Y entonces lo que se hizo fue traerlo, digamos, acá para Bogotá y ya lo están colocando a conducir con niños. Eso fue sucedido hace varios años. A mí la persona que estaba pues, en Talento Humano me comentó la situación y yo dije, por Dios, ¿qué pasó acá? Entonces pues envié un correíto y al otro día pues se dejó de poner en eso, porque es que a veces desafortunadamente es eso, o sea, aquí no, eso pues ahí alcanza a ver eso. Bueno, ahora uno es cuando va a ingresar, porque yo tengo que saber que la persona, la cual nunca conozco, o sea, cuando ingresa, pues yo no conozco si digamos, si ha tenido si ha hecho ejercicio, no ha hecho ejercicio, si ha tenido buenos hábitos de alimentación, si en la anterior empresa o en su vida se cuida o no, o sea, todo eso, pues uno tiene duda. Entonces, por eso uno hace la evaluación médica preocupacional, o sea, antes de que ocupe el cargo, inclusive ingreso. A veces, mire, cuando uno, digamos, la idea es que fuera antes de que ingresara y a veces las empresas que pasan, sí, me sirve y después le hacen la evaluación médica y uno dice, hombre, entonces, claro, cuando ya está dentro, ya ahí sí pues toca empezar a gestionarlo porque pues no se puede despedir por eso, entonces hay que hacer, digamos, esa prueba médica anterior. Miren que eso le pasó también a un jugador de fútbol hace varios días en el tema de que no me acuerdo el nombre de ese jugador de fútbol, iba a jugar en Argentina en el equipo Boca Juniors y resulta de que allá llegaron y le hicieron los exámenes médicos y no lo pasó. Creo que fue una situación que todo el mundo estaba asombrado porque cómo así que no pasó los exámenes médicos y se dañó la contratación. Eso es lo mismo que pues debería, digamos, tenerse en cuenta antes, porque ya cuando esté adentro le toca a usted pues gestionar ya la salud del trabajador, porque la idea es que sea antes, inclusive cuando uno, digamos, hace así, ese es el candidato y cuáles son las condiciones de salud frente a los peligros, entonces debería tenerse en cuenta. Lo otro que uno debería, digamos, tener en cuenta es que deben hacerse estas evaluaciones de manera periódica. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos a todos los trabajadores, ¿cierto? Deberían hacerse un examen anual. Ahora, eso sería, digamos, lo ideal y eso, digamos, es lo que uno debería tener en cuenta, aunque pues la legislación y en esta punta nos dice pues como lo considere la empresa, pero la recomendación y eso, digamos, nosotros lo teníamos era anual. ¿Por qué anual? Porque es que usted no sabe, o sea, a veces, digamos, cuando nos piden a nosotros los exámenes médicos en 3 años puede pasar muchas cosas. En 3 años yo puedo hacer una mala fuerza, en 3 años yo puedo llegar y entonces por allá ponerme a levantar cargas y demás y pueden pasar muchas cosas. Si nada más en un año y también es eso, entonces mínimo tiene que ser un año. Ahora, estas se van programando. Entonces, pues un año hay actividades, por ejemplo, digamos, los que están expuestos al tema, digamos, de ciertas sustancias químicas y demás, pues hay que hacerla al menos cada 6 o 3 meses, dependiendo también de lo que diga el médico ocupacional. Y ya vamos para allá para hablar. Entonces, estas tienen que ser entonces periódicas, ¿no? Ahora, es importante tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que son exámenes ocupacionales, hay que hacer el de egreso, el de salida. Ahora, este egreso de salida, así como lo que hablamos, el de ingreso, que debería ser antes de que la persona, digamos, entre a laboral y demás, y entonces, mire, vea, es que aquí, pues, aquí hay unas condiciones y hay que empezar a tratarlas. Este examen ocupacional a veces hay empresarios que se las dan de muy abejas y dicen no, que digamos hoy sale, entonces el que se lo haga mañana, no, se lo tiene que hacer mientras esté dentro de la organización.
Porque usted, digamos, como trabajador, imagínese, llegan y que lo manden al otro día. No, o sea, tiene que estar bajo la orden del empleador, o sea, que esté ahí, que usted sea responsable, que efectivamente. Ahora, en esto también hay un tema de responsabilidad que de que se trata de que si, de que esa persona, digamos, si se pudiese, digamos, que el laboratorio viniera mejor, pero a veces sí es bueno que sea, digamos, ya, que sea, digamos, mientras está la custodia del trabajo, porque el trabajador después de que sale no tiene ninguna obligación con la empresa, porque ya no está trabajando allá. Entonces, ese examen de egreso es voluntad del trabajador, ya después de que éste sale, de hacérselo, mientras esté, digamos, si yo le digo, vea, usted trabaja hasta hoy, entonces va y se me hace, por favor, vaya a hacer el examen. Entonces, ese examen debería hacerse mientras está dentro. Es la recomendación. Algunos dicen que no, que mientras esté por fuera. Hombre, mientras está por fuera tiene voluntad de si yo quiero, si me dio pereza el otro día, pues no voy. ¿Y quién me va a decir que no? Claro, la empresa dice, no, yo lo envié a que se lo hiciera y allá, pero, después es donde vienen los problemas. Porque digamos, si yo se lo hice hace un año y resulta que ahorita eran los exámenes ocupacionales para todos, digamos, los periódicos, y resulta que a esta persona, digamos, se va, bueno, renuncia o la despiden. Entonces en ese caso, pues yo tengo que asegurarme de que el examen médico, de que él salió bien, porque pues eso es lo que uno debería tener en cuenta. Ahora, a veces de pronto, no, que ya hicimos los periódicos, entonces eso no, tiene que ser el de egreso, el de salida, que demuestre que efectivamente cuando dejó de trabajar en ese preciso momento, en ese preciso día, estaba en unas condiciones adecuadas. Ahora, en eso hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de esto hay que hablar muy bien con el laboratorio. ¿Por qué? Porque es que el trabajador puede decir un poco de guadas allá, que no, yo estoy en un proceso ya de enfermedad laboral y ya vamos a hablar de ello. Entonces, enfermedad laboral y entonces llega y entonces, bueno, y el registro y que entonces va a hablar muy bien, a tener muy en cuenta eso para hablarlo con el laboratorio y entonces dentro del informe final que no vaya a quedar esas cosas que puedan generar posibles problemas después. Se los digo porque a veces ponen, no, que yo estoy que yo estoy en un tema de inicio de enfermedad laboral y eso de la enfermedad laboral no la determina ni el trabajador, ni el responsable de seguridad en el trabajo, ni la empresa, sino un comité médico, una junta médica que sea DPS o ARL, pero ya vamos para allá. Listo, entonces tener en cuenta pues esta parte. Ahora, es importante cuando nosotros estamos hablando pues al respecto de esto, permítame un segundito, ya, entonces así, todo esto se hace, digamos, cuando se hacen los exámenes médicos, se hace uno en relación a los peligros. Entonces, por ejemplo, nosotros como instructores, nosotros hemos visto que estamos ahorita en casa, entonces, ¿qué tipo de exámenes deberían tenernos? Entre otros, que ya se consideren, inicialmente todo lo que tiene que ser osteomuscular, es decir, huesos y músculos, cómo estamos de la espalda, cómo estamos en extremidades inferiores, extremidades superiores, la columna, eso porque pues porque estamos sentados durante un buen tiempo, durante buena larga, un buen tiempo en horas en la semana, entonces bueno, cómo estamos y cómo seguimos. Lo otro, deberíamos entonces, como vamos a estar frente a un computador, entonces la parte visual, ¿no? O sea, cómo nosotros estamos ahí. Otra de las cosas que como pues nosotros estamos, bueno, el tema digamos también muscular también debería ir hacia el tema de las manos, qué patologías tenemos, o sea, porque es que a veces en esto, digamos, cuando se arma, digamos, el paquete en donde se le dice, bueno, esa persona qué tipo de exámenes va a hacer, a veces no se tiene en cuenta esto, sino que se lo hagan, que no, que está bien, y a veces los laboratorios en esto, pues no tienen, digamos, uno debería especificar muy bien qué tipo de exámenes, porque dicen administrativo y hacen uno, y a veces hacen eso ahí muy superficial, y eso no, la idea es identificar todo esto, aunque puede ser que cueste un poco más. Por ejemplo, vamos a estar, entonces volvemos, osteomuscular en el caso de nosotros, visual, como vamos a estar nosotros, que el tema de estar hablando, comunicando, entonces, y estar escuchando, fonoaudiología.
Entonces ahí todo eso, digamos, pues viene a influir pues en todos estos exámenes ocupacionales. Entonces esto, digamos, es para que lo tengamos pues muy presente. Adicional a ello es importante tener en cuenta que hay exámenes, como lo que yo les decía, que las características de la organización hacen de un cargo administrativo que espirometría, pero ¿cómo hay que espirometría? Porque como hay en el ambiente, ¿cierto? Hay un tema de que a veces se genera olores de gasolina por las máquinas que están en la parte de abajo, entonces pues claro, hay que hacer gestión al respecto de la máquina, o sea, no sé si hacer cambios de ingeniería, el tema de de pronto comprar una nueva máquina o entonces hacerle mejor mantenimiento, bueno, eso ya se determina, pero como ya están expuestos a ese factor de riesgo que es el tema químico, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo. Eso, digamos, en esos casos, ¿no? Porque son casos muy puntuales. Entonces, por eso cuando usted organiza esos exámenes, que es lo que, digamos, se llama el tema de los profesiogramas, ¿cierto? Que son los exámenes médicos. Entonces, en ese sentido, esos exámenes médicos que yo le voy a hacer a mis trabajadores es de todos los factores de riesgo a los que yo estoy expuesto como trabajador. Entonces por eso va a ser variable, no es para todos. No es el mismo para todos, no. Porque una cosa es estar en la parte administrativa, otro está en la parte de recepción, en la parte de vigilancia, en la parte de mantenimiento, entonces dependiendo también de los peligros. Entonces, ¿de dónde sale? De la matriz de peligros. Ahí nosotros vamos viendo que nos van saliendo pues estos exámenes. Ahora, también los estudios de higiene, es decir, los estudios de iluminación, del tema pues ¿cómo se llama? De ruido, ¿cierto? Entonces todas esas condiciones hay que tenerlas muy en cuenta cuando nosotros hablamos de esta parte. Entonces todo eso, digamos, toda esa información que hemos estado, digamos así, teniendo es para hacer estos exámenes. ¿Por qué? Porque usted no se puede poner a inventar, no, porque todo tiene que tener una justificación. Porque digamos llega un gerente y le dice, bueno, ¿y por qué si está acá en la oficina? ¿Por qué le van a hacer disque espirometría si son esas dos personas las que trabajan allá en la parte química? ¿Y por qué en la matriz está? Entonces, tener toda esa explicación al respecto, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta y desde luego, pues cuando nosotros, digamos, hablamos al respecto de esto, es importante también tener en cuenta que todas las evaluaciones médicas ocupacionales, digamos aquí pues puedo digamos en ese sentido pues mostrarles que van a tener todos estos datos, porque pues finalmente lo que uno va a tener en cuenta, digamos les voy a mostrar un documento que pues habla digamos como tal de lo que es digamos la parte mía de las condiciones de salud, pues que de hecho pues fue el examen que digamos así también que también pues yo presenté para el tema de contratación de este año. Entonces les muestro acá, vamos a tener un examen, o sea, qué es lo que va a tener pues como tal cada uno de estos exámenes. Entonces vamos a mirar pues al respecto, ¿no? Permítanme acá un momentico, porque pues ya aquí lo mostramos. Entonces va a tener entre otras cosas pues la fecha, lo que es el tema de lo que tiene que ver pues con la información como tal de las condiciones de salud que tengo. Entonces les voy a mostrar pues esta parte, pues es un examen que ya pues ya tiene ¿cuánto? 2 años, sí, son 2 años, entonces ahí ya se puede tener en cuenta. Permítanme porque casi aquí no lo encuentro y sí debería tener en cuenta, porque pues siempre, y es que es increíble a veces que cuando a nosotros nos piden digamos estos exámenes, sí siempre es importante. Bueno, aquí está, ya lo vi, listo. Entonces aquí se los voy a mostrar que sí, ya lo estoy abriendo porque pues sí es importante para que ustedes lo vean, digamos, el tema de la estructura de un examen que se entrega digamos por parte de un laboratorio y que pues es similar al que nosotros lo tenemos. Dice el profe Eber de Jesús, dice, se realizan los exámenes anuales y generan recomendaciones, pero ¿qué hacer si el empleador no toma las acciones preventivas propuestas? Pues el tema es que debería, digamos, tomarse pues en cuenta todas las medidas. ¿Qué es eso? Pues
pues hombre, llegar y reportarlo ante el COPAS, eso sería, digamos, como tal hacer eso y dejarlo documentado, ¿no? Porque finalmente, pues eso, digamos, es uno de los, o sea, es una de las obligaciones que tienen como empleadores. Entonces vamos a mirar en este caso, pues vamos a mirar este examen ocupacional que tengo aquí a continuación. Entonces les voy a mostrar. Entonces, miren, primero, digamos, pues no es para hacerle propaganda, pero digamos, este es uno de los laboratorios acá en Bogotá. Vamos a tener entonces, este va a ser el concepto médico ocupacional. Este documento, digamos, pues yo se lo muestro porque es el mío y es la información que me van a pedir a mí. Entonces aquí yo, digamos, lo dice, vea, de ingreso, pues como era la vigencia año 2019. Lo otro es que, vea, tiene todo el tema del laboratorio, los datos, tiene las fechas, el nombre, pues como tal, pues de la empresa. En este caso, pues como soy independiente, pues ahí ya, pues como soy muy independiente, pues no podía aparecer que el tema de SENA, porque pues eso significaría que yo tuviera una relación laboral con el SENA y lo que tengo es una relación comercial. Entonces, pues aquí no aparecen en los nombres, pues la edad como tal. Y mire, fíjense en algo, digamos, aquí viene la aptometría, la espirometría, la glicemia, pues todo lo que es el tema de perfil lipídico, hemograma, la parte pues, psicológica emocional y la medicina, pues con énfasis osteomuscular y cardiovascular. Entonces aquí hay unas recomendaciones, miren, aquí dice que ya uno dice pausas activas y vea, con énfasis en que en la parte superior. ¿Esto por qué? Porque pues finalmente yo voy a estar utilizándolo más que nada lo que son las extremidades superiores. Entonces esto es lo que el tema de brazos, lo que es el tema de columna y demás. Entonces pues hacer deporte, hábitos saludables. Todo esto que está aquí, digamos, es lo que yo debería tener en cuenta. Vea, examen visual en control en un año. Pues bueno, yo la tengo bien, pero entonces sí lo ideal es estar pues ahí revisándolo, ¿no? Y todas las recomendaciones que deben estar aquí y los exámenes que nosotros tenemos. Esto es a lo que tenemos derecho. Esto es lo que nos piden pues, por parte de la contratación. Y esto es a lo que sí ahí tiene derecho el acceso lo que es todo el departamento de salud ocupacional. Ahora, ¿por qué? Bueno, seguridad y salud en el trabajo, qué pena. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de acá, digamos, si esto se hiciera, entonces aquí hay para hacer capacitaciones en pausas activas y mire, en miembros superiores. Y yo sé que cuando uno mira, entonces digamos, lo ideal sería, bueno, vamos a hacer pausas activas como son instructores o administrativos, ¿ciertos? Entonces van a hacer esto. Los otros, como en el caso de vigilancia, pues será pues para el tema de la parte de miembros inferiores. Ahora, fíjense aquí que aquí nosotros tenemos, entre otras cosas, mire, hay que hacer capacitación en hábitos saludables, en el tema pues del peso, de alimentación. O sea, aquí hay diferentes tipos de capacitación que deberían ir. Estos temas, ¿en dónde? Estos temas tendrían que ir también en la parte de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para la parte de bienestar social laboral, que es de hábitos y estilo de vida saludables. Entonces ahí ya viene. Entonces si se dan cuenta que esto es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta. Y el consentimiento informado, pues ya que pues me hacen ese examen y que pues yo doy esta información y que es veraz para poder gestionar pues los peligros y controlar pues las condiciones de salud que pues tengo en este momento. Ahora, aquí está la firma del médico que tiene que ir firmada, la licencia de salud ocupacional, y pues en este caso yo sería en este caso pues la persona que pues firmó también. Entonces esto es a lo que se tiene derecho. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta pues al respecto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo otro que uno tiene que tener en cuenta? Pues esto, digamos, son los informes que tiene cada uno de los trabajadores, pero que pues a su vez también es necesario tener en cuenta que vamos a tener un informe también de condiciones de salud. Entonces pues permítanme un momento. Digamos, cuando uno habla de las condiciones de salud es importante también identificar ¿qué son los informes de condiciones de salud? Los informes de condiciones de salud es un documento en donde está consignado como tal pues, ya la información completa
de todos los trabajadores. Entonces ahí hay que tener en cuenta, digamos, esta parte. Vamos a mirarlo pues en este sentido, digamos ya es de varios años, y entonces pues nos hablan, mire, aquí nos hablan varias cosas, vamos a estar mirando, digamos por ejemplo, cuando nos dicen, aquí ya digamos es el informe general. Entonces nos habla pues sobre el tema de la introducción, el propósito de los exámenes médicos, de conocer pues las condiciones de la empresa como tal, pues vamos a verlo en este momento, el tema de los exámenes que se practicaron, todo lo que pues vamos a mirar pues el tema de las patologías, digamos, relacionadas de lo que se descubrió a nivel de los trabajadores. Entonces aquí nos van a hablar en este caso sobre el tema del tema de varices. Vamos entonces a mirar que vea osteomusculares, las consecuencias pues como tal, las lumbalgias, pues ya todo lo que es el tema de dolores en la espalda, cuidados, pues todo el tema de síntomas, porque pues esto digamos hay que tenerlo en cuenta, digamos todos estos síntomas, pues esto digamos el tema de causas, bueno, exámenes diagnósticos, digamos todo lo que pues se puede hacer al respecto, y entonces entra todas las estadísticas generales. Aquí empieza, y aquí es en donde usted cuando envía, digamos, a todos los trabajadores, prácticamente cuando nos piden a nosotros que el informe, digamos, de sociodemográfico que tiene, digamos, las empresas, entonces ahí es muy claro, dice género, dice el tema pues de grado de educación y demás, pues prácticamente aquí no lo entregan. Entonces un total de 24 trabajadores. Acá nos indican entonces el tema de los trabajadores, digamos, hombres y mujeres que hay, digamos, en la organización. Ya entonces nos dicen el tema de las edades, pues teniendo en cuenta también pues lo que se nos pide, y entonces pues el grado de escolaridad. Si se dan cuenta que aquí entra, digamos, todas estas estadísticas, los cargos, pues cada uno de los cargos cuántos hay como tal. Bueno, esto aquí ya nos encontramos que pues ya, y miren lo que nos dice. Entonces el tema de examen típico, el resultado que todos pues fueron para el tema de examen periódico, no se hizo, digamos, en ese momento ningún examen de ingreso. Esto digamos como tal se da, digamos, como tal los resultados y los diagnósticos, ¿no? Entonces mire, de acá tenemos adultos sanos 13, que sería el 54%, 2 que presentan obesidad, 3 que presentan sobrepeso, dermatitis tiene 1, tendinitis rotulánea pues tiene 2. O sea, aquí ya esto, aquí entonces usted ya está identificando, uy, mire, todas las enfermedades y las patologías. Esto es general, o sea, no es que dice Pepito Pérez tiene escoliosis, o como diríamos así, la escoliosis es que la columna no está totalmente recta, sino que pues está inclinada. Entonces esto es lo que uno debería tener en cuenta, y fíjense que prácticamente le entregan pues todo el diagnóstico, pues todas las patologías y las conclusiones pues y recomendaciones que se deben tener pues al respecto, ¿no? Entonces esto, digamos, es información que uno pues debería, digamos, estar revisando. Entonces pues, por ejemplo, aquí empieza y entonces dice, vea, estilos de vida, vean donde yo tengo que hacer énfasis en este caso yo tendría que hacer énfasis en todo lo que son el tipo de dieta, lo que es el tema de hacerles énfasis en el ejercicio regular, en el énfasis en no fumar, en el control pues de las ingestas. O sea, miren todo lo que uno debería tener. Miren que el manejo de estrés aquí pues uno debería, digamos, tenerlo muy en cuenta, pero aquí, digamos, a nivel psicosocial sí habría que mirar, digamos, si nos hacen, digamos, las recomendaciones al respecto, pues mirar también a nivel psicosocial qué es lo que está pasando, ¿no? Porque pues esto también puede llevar a que uno por el estrés tome ciertas posiciones inadecuadas en la silla. O sea, que usted pues tiene una silla adecuada y todo, pero no se siente, digamos, adecuadamente y no se da cuenta porque pues está totalmente concentrado en solucionar o cumplir con una tarea, y en ese orden pues la idea es que pues tengamos unas recomendaciones adecuadas, ¿no? Entonces todo esto, digamos, es lo que nos dice. Entonces el estrés continuo, usar técnicas de reducción entonces prevenible y tratar. Entonces ya uno aquí ya le dan todas las recomendaciones. Entonces con este documento, o sea, ya con este que son los exámenes médicos y con este que es el informe ya, digamos, general como tal, ya lo que uno puede tener en este sentido
es la información completa para saber cuáles capacitaciones y cómo gestionar. Entonces aquí ya uno podría decir, uy, venga, hay que mirar el tema del estrés, el tema de manejo de cargas, el tema también de órdenes, el tema de comunicación asertiva. O sea, ahí ya se van abriendo, digamos, un gran campo de opciones que inclusive también a uno le sirven para poder completar su matriz de peligros, porque pues aunque pues los exámenes salen de la matriz, el médico identifica ciertos aspectos que uno también debería allí completar. Entonces, por ende, cuando nosotros hablamos digamos en este sentido, estas recomendaciones deberían traducirse en que principalmente en capacitaciones y en seguimiento de las condiciones de salud del trabajador. Todos pensamos, ay no, entonces ahí ya está justificada la rumboterapia. No, porque es que usted tiene que llegar y es enseñar a la persona que debe, por ejemplo, saber comer a horas, saber cuál es la dieta, que no, y de hecho, pues cuál es la mejor dieta de todas. La mejor dieta de todas es consumir de todo, es decir, no solo carne, no solo verduras, sino, así como se dice, todo mezcladito en circunstancias, porque pues, digamos, por ejemplo, beber agua. Claro que es sano, pero si usted lo hace, digamos, en exceso, pues eso también puede llevar también a diferentes tipos de problemas. Entonces, pues al respecto uno debería tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, pues tiene la persona que realiza la evaluación médica, los datos de identificación del empleador, la actividad económica del empleador, el nombre pues digamos de pensiones, salud, pues digamos debería estar ahí que cuando hable pues de la evaluación médica, y efectivamente pues los datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. Entonces ahí uno lo puede, digamos, ver todo esto. La anamnesis es anamnesis es el examen pues como tal, y debería, digamos, tener en cuenta, digamos, todas estas condiciones de salud. Entonces ahí es cuando uno lo ve. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando vayamos a hacer, digamos, el tema de los exámenes, habrán algunos, como les digo, que de forma periódica se tendrán que hacer cada 3 meses, 6 meses. ¿Eso quién lo dictamina? Finalmente también digamos, la misma exposición al peligro y la parte el médico, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes hacen estos exámenes? Esto no lo hace ni la EPS y mucho menos la administradora de riesgos laborales. Esto lo hacen laboratorios que están especializados en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los laboratorios, es importante tener en cuenta que los laboratorios, uno, deben tener su licencia de salud ocupacional, 2, la licencia de funcionamiento, 3, todos los elementos de medición que ellos utilicen deben estar calibrados y ellos deben entregarle esa información a uno. Y 4, todos los profesionales que estén allí trabajando deben tener su licencia de salud ocupacional, es decir, el médico debe tener la licencia de salud ocupacional, el oftalmólogo licencia de salud ocupacional, el que hace la prueba psicológica también tiene que tener su licencia de salud ocupacional y debe ser vigente. Ahora, ¿para qué? Para que los resultados que tengamos del laboratorio sean en este caso válidos cuando se entra frente a, digamos, digamos, a peleas judiciales, ¿no? Digamos, cuando allí, digamos, un trabajador demanda a la empresa que porque salió enfermo, que porque no lo cuidaron y demás. Entonces claro, tiene la empresa que demostrar que sí hizo los exámenes médicos en el tiempo indicado y que pues hizo la gestión. Y pues claro, muestra las capacitaciones, muestra pues también las citas médicas a las que también, digamos, le envió, digamos, al trabajador, porque sí, asistió, listo, asistió. También entonces el tema de los exámenes médicos, porque puede decir, no, es que yo tenía un calambre de pelo y por eso entonces sí, y entonces cuando va uno a mirar aquí a dónde dice eso, en sus exámenes en relación a lo que hizo, nunca decía esa parte. Y usted tampoco lo manifestó en los exámenes. Por eso es que uno tiene que tener muy en cuenta esta parte, ¿no? Ahora, el hecho es de que a veces, digamos, yo sí veía casos en donde decía que no, que es que había iniciado un proceso.
Y eso, digamos, es lo que uno tiene que reclamarle al laboratorio y decirle, no, venga, a mí me mejora ese informe porque es que el señor no tiene en este momento una notificación oficial. Él se inventó que tiene una enfermedad laboral, pero nadie se la ha dictaminado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, vamos a mirar entonces en este sentido, vamos a estar mirando también desde... Profe, Sí, disculpe, ¿puedo hacer una preguntita? claro. Buenos días Buenos para usted y días. para todos los compañeros que están en esta sesión. Muy buenos días. Nosotros por estos días estamos recibiendo de parte de SENA un de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos que estar haciendo un reporte diario de nuestra reporte de nuestra salud, cómo estamos. Alguna de las preguntas que hacen ahí es acerca de si ha tenido o tiene COVID o ha tenido acercamiento con alguien de COVID, y hay que llenarlo todos los días. No sé si le ocurra lo mismo a los otros compañeros. No es con ninguna finalidad. La pregunta aquí que yo hago es, ese reporte, ¿qué finalidad tiene si todos los días estamos llenándolo? Deberíamos llenar, o yo pienso que deberíamos llenarlo cada 8 días o cada 15 días. ¿Qué pasa si a mí de pronto se me olvida llenar ese reporte? ¿Cuál será la finalidad o cuál es el control que tiene la empresa con este tipo de autorreportes? Sí, lo que sucede es que ese lo están haciendo, o sea, ese informe lo están haciendo pues así diario, que es para tener el tema del control de infección del COVID, ¿no? Entonces le preguntan eso. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta es que pues a nivel administrativo, pues sí, o sea, bueno, lo tienen en una base de datos y demás y se puede revisar y me imagino que está ¿cómo es que se llama esto? En un control en un Google Forms, ¿no? Un formulario de Google. ¿Cuál es la finalidad? Pues se supone que eso es para controlar también el de infección y llevar pues las estadísticas y demás. Pero más allá de eso, lo que uno puede analizar es que, claro, debería, digamos, también hacerse un seguimiento más, porque es que ahí aplica muchas cosas. Ahí aplica, bueno, digamos, en el caso de ustedes que están a nivel, digamos, laboral y de pronto si están vinculados al sindicato, pues bueno, vaya y venga. Pero muchas otras personas que de pronto estamos en contrato, eso puede llevar de pronto a ciertos temores. Pues no voy a discutir qué tan infundados o fundados pues puedan estar, porque pues eso sería discusión de otro momento, pero digamos, a veces puede ser que no sea, digamos, de lo más digamos de lo mejor para llevar. Debería, digamos, también hacerse, pues, o sea, digamos, pensándolo también de otro modo, porque pues, la legislación es clara y así como lo están, o sea, así como lo están pidiendo, así es como se tiene que hacer, pero debería ser más enfocado es hacia el tema de que, pues bueno, si usted presenta síntomas, haga de una vez el reporte, de resto pues no, porque pues es más manejable tener eso y a veces la información se puede pasar, porque imagínese todo, la cantidad de registros, estamos hablando de 200 300 registros diarios o más, y entonces se nos vuelve de paisaje muchas cosas. Entonces eso digamos sería bueno también que pues se pudiera, digamos, dictaminar por parte del gobierno nacional pues otra forma también de poder diligenciar pues esa parte, ¿no? Entonces eso en esa parte pues sí, yo veo que hasta cierto punto, digamos, no puede ser tan práctico. De hecho, miren, una de las cosas, ayer mi mamá viajó de aquí de Bogotá a Armenia en avión, y eso casi se pega una enredada con ese Corona App. Yo se lo he instalado, pero ustedes saben de que eso, mejor dicho, eso no lo encuentro. O sea, está instalado, está bien bonito, pero en el momento en que no necesite, no lo encuentro, pero está instalado. Y resulta que lo que le van a mirar es que lo tenga instalado. Que sí reporto, pues yo reporto todo, pero igual yo quiero viajar y si yo quiero viajar yo no voy a poner sí tengo síntomas. Porque ese, digamos, es la realidad. Entonces a veces esto, digamos, listo, es muy, viene, digamos, a hacer mucho más compromiso y también la forma también en la que nosotros estamos transmitiendo la información. Ahora, a veces se pierde el sentido porque ya yo voy llenando eso así como así nomás,
nada más como por cumplir. Y desafortunadamente lo que pues vamos a tener en cuenta es que vamos a tener muchos registros y por allá de pronto no nos vamos a dar cuenta de que hay algún que diga sí, de que sí tengo un síntoma o que sí tuve ciertos síntomas, y entonces empiezo a decir, no, yo no reporto eso porque pues es una gripa normal. Entonces ahí hay un tema de que le deja a uno en duda, digamos, la efectividad de eso. Y la idea pues es esa, o sea, poder saber tratar y llevar que sí, estamos llevando un control, pero eso es un compromiso de cada uno. Yo puedo llegar acá y entonces montarme a punta de moringa y de aguapanela pues con eucalipto, hacer vaporizaciones y demás. Y de eso es, digamos así, tratar, digamos, si son síntomas leves. Pero finalmente, ¿cómo más se controla? No se puede. Entonces toca hacerlo, pues, eso, digamos, al respecto, ¿no? Que se vuelve, digamos, más un tema de compromiso. Yo pensaría, digamos, más allá de esto, que debería, digamos, tenerse más medidas como el tema de no estar molestando con el tema de la alternancia. O sea, es una pérdida de tiempo, y en esto sí se lo digo, ponernos a insistir en alternancia en este momento. Inclusive yo llegaría a especular, que sería algo, y llegar a decir, no vamos a volver ahorita. O sea, este año no vamos a volver, probablemente. Y si volvemos sería una total irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas. Mire lo que pasó esta mañana. Mire lo que pasó esta mañana. Esta mañana está en las noticias que Estados Unidos, a través del gobierno de Biden, está diciendo que, ay, por favor, laboratorios, ustedes liberen las patentes. Y resulta que, ¿cuál va a ser la solución? De que Estados Unidos llegue y regale las vacunas, porque no va a haber otra forma. Y eso, para llegar a eso, pues eso cuesta muchísimo, y para llegar a esa realidad, pues eso va a ser políticamente manejado, digamos, toda esa parte, y eso va a llevar que a países como en el caso de Colombia, pues el tema de la vacunación sea mucho más lenta. Porque no se va a dar, digamos, estamos hablando aquí ahorita mismo, o sea, ahorita tenemos algo así como un tema de 2 millones aproximadamente de vacunados, y ya iríamos a tener al menos 8 o 10 millones de personas vacunadas para decir que sí vamos a llegar a noviembre pues con la famosa inmunidad de rebaño. Entonces eso digamos tiene uno que tener muy en cuenta toda esa parte. Entonces es como el tema de más medidas y más énfasis que llegaría a decir que llenen un reporte, es más bien llamar a todos nosotros y empezar a capacitarnos, porque nosotros estamos desarrollando todo, y aquí pues nos llama así el coordinador, nos llama pues la empresa, y la otra pues para preguntarnos el tema de formación, pero que aquí nos digan, digamos, vea, cuáles son sus condiciones, a dónde. Por ahí me pegaron una llamada el año pasado, pero eso fue porque pero eso fue como para completar el ciclo, pero entonces no hay seguimiento. Y el tema no es que solamente hay que vea que me puede llamar, no, yo de una vez yo voy comunicándome con EPS y ARL, que pues es el requerimiento. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, y la verdad pues sí, es la idea es que pues debería, digamos, eso servir de control, pero para mí más control es hacer intervención, en donde nosotros le demos las herramientas a las personas para que ellas puedan entonces saber, digamos, tener más medidas de protección, como por ejemplo que utilicen los tapabocas de referencia N95, que son los más ideales, sí, sin válvula, preferiblemente pues con válvula, bueno, si lo consiguen así con válvula pues bueno, pero digamos preferiblemente sin válvula, y pues que lo utilicen más o menos, si están saliendo pues al menos una semana y media, si están saliendo constantemente, y guardarlos en una bolsa para que estos no se les disminuya la vida útil. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos entonces a tomar el break. A continuación, después de que volvamos, vamos a empezar a hablar sobre el tema de accidentalidad, y ya entonces nos iremos a lo que es el tema de lo que es el proceso como tal de enfermedades y de lo que es la calificación de una enfermedad, ya sea de origen laboral
o común. ¿Listo? Ya nos vemos. Por aquí vamos a colocar. Bueno, entonces vamos a continuar vamos a continuar ya nuestra sesión. Entonces ya regresando pues para la última sesión, la última parte de esta sesión. Entonces dentro de lo que nosotros encontramos a nivel de legislación, vamos a encontrar la resolución 1401 de 2007. Esta resolución como tal es la que nos va a establecer en sí pues ya toda la reglamentación pues de toda la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hablar aquí? Entonces, sobre todos los requerimientos mínimos que hay que tener en cuenta para hacer una buena investigación. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una investigación de accidentes, estamos hablando de lo que tiene que ver en este caso, pues tiene que vamos a estar hablando como tal de qué es lo que sucedió, quién fue el que estaba ahí, quién fue el que lo vio, por qué se causó, cómo se causó y demás. Entonces aquí hay que tener en cuenta, digamos, diferentes elementos para todo lo que es el tema de una investigación adecuada. Ahora, esto se hace pues en este sentido porque finalmente lo que nosotros tenemos que hallar, y eso digamos es algo que estaremos también con el tema de acciones correctivas preventivas y mejora, es hallar la causa raíz. O sea, es hallar qué es lo que pues estuvo sucediendo y por qué como tal pues se presentó dicha situación. Entonces, en ese sentido es que nosotros pues tenemos que ir en esa dirección. Y eso nos lleva pues que nosotros, dentro de toda la gestión que nosotros podemos estar haciendo pues al respecto, nosotros vamos entonces a empezar a inquirir. Ahora, ¿quién la hace? ¿Quién hace esta investigación? En cabeza de uno de los miembros del COPAS, independientemente pues el que se pueda digamos designar por parte de parte del comité pues para que lo realice, pero entonces la idea es que se realice como tal. Entonces en ese sentido siempre pues va a ser importante que nosotros pues estemos hablando de todo lo que tiene que ser digamos las causas como tal. Entonces aquí digamos cuando nosotros lo tenemos aquí pues esa parte presente pues vamos a establecer todas esas obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta cuando dice, digamos, como tal el tema de una investigación? Pues generalmente vamos a utilizar cuál metodología la que nos entrega el administrador de riesgos laborales. Digamos, esto, digamos, para las empresas como habíamos visto el día de ayer, que digamos que si tienen menos de 10 trabajadores o inclusive tienen de 11 a 50, pues sería, digamos, adecuado adaptarse con los formatos al formato único de registro de accidente de trabajo que maneja el administrador de riesgos laborales. O sea, si finalmente toda la investigación y toda la información que me van a pedir va a ser con base también en eso, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede el hecho, o sea, uno lo reporta, porque pues todos los accidentes laborales, todas las situaciones, uno debería reportarlas. Ahora, ¿por qué? Porque es que usted no sabe si ese trabajador después va a ser un problema. O sea, uno nunca lo sabe. Ah, bueno, profe Olga, nos alegra que estés aquí conectada con nosotros. Les cuento, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, uno debería reportar todos los accidentes de trabajo, porque finalmente uno tiene que asegurar que las condiciones del trabajador no tuvo, digamos, ninguna lesión orgánica, o sea, no le pasó nada. Entonces por eso uno debe llegar y llamar, mire, tengo una persona que se resbaló, tan. Ahí le van a decir, la persona puede, digamos, desplazarse por sí sola. Yo le digo, sí, claro. Entonces, por favor, que vaya a tal parte. Entonces allá el médico de la IPS que ha sido, la IPS que ha sido contratada por parte del administrador de riesgos laborales, va a llegar y va a dar un dictamen. Entonces dice, por favor, esa persona tiene reposo, de pronto puede dar incapacidad, puede ser que no, pero entonces ya usted tiene un examen médico, un concepto médico en donde le van a decir la persona está apta para trabajar o no. En algunos casos pues hay que estarse haciéndole, digamos, como tal el seguimiento a la persona, porque pues resulta de que tuvo un accidente, a partir de ahí pues necesita unas terapias y demás, hasta el punto en donde haya un concepto por parte del administrador de riesgos laborales que diga, vea, el trabajador ya está apto para trabajar. En ese momento, entonces ya podemos dar por cerrado el accidente o el incidente de trabajo, y con eso se pueden tomar decisiones como cuáles.
como el tema de tomar decisiones administrativas, de despedirlos si es que así lo desea la organización. Antes no, tengamos en cuenta que cuando un trabajador está en situación de incapacidad laboral, digamos que está dentro de un proceso abierto de un accidente de trabajo y se ha reportado como tal esa situación, no se debe despedir la persona, porque porque eso, digamos, se define que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? De minusvalía. O sea, ahí, digamos, se contempla eso dentro de la parte de seguridad y salud, y por ende pues hay que estar ahí teniendo en cuenta esa parte. Cuando se va a hacer la investigación del accidente de trabajo, que lo debe hacer, digamos, el comité debe estar, digamos, encargado el representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo o el vía ocupacional. Debe estar el jefe ahí, pues ahí pendiente también del reporte, y el responsable de seguridad y salud del trabajo. Ese, digamos, es principalmente. Ahora, dentro de los, vamos a ver entonces el trabajador, va a estar los testigos, y en esto pasan muchas cosas. O sea, aquí pasan cosas en donde dicen como el canal infinito, de que en el cual nos dice que la realidad supera la ficción. Exactamente pasa así. Entonces, por ejemplo, va a llegar, digamos, hay casos de accidentes laborales que yo he visto que, imagínense, en una ocasión, lo digo, estaba el trabajador estaba pues en un como en un balcón, ¿cierto? Ahí en la empresa, y estaba pues ahí manipulando el tema de repuestos, o sea, unas estanterías, y resulta que cayó un haz de luz, no se sabía de dónde vino, alumbró y el trabajador quedó ahí sentado un buen rato. Se reportó el accidente, se envió pues a la IPS, y pues bueno, no fue nada, pues el reporte médico resultó que pues no era, digamos, gran cosa, pero bueno, pasó eso. Cosas, situaciones de la vida real. Entonces por eso, miren, por esos casos, a veces es como que no, yo me golpeé, pero no, usted se va y allá, que no, que me da pereza, no, porque usted tiene que evitar, porque esos son trabajadores que después van a presentar esa parte, ¿no? Entonces uno debería tener en cuenta también detallar muy bien cómo fue que se presentó, digamos, todo lo que es, digamos, la parte que fue lesionada, la lesión, digamos, que fue la que sufrió el trabajador, cuál fue, digamos, la causa como tal, y es entonces hacer toda esta parte, digamos, cuando hablamos del mecanismo del accidente, la gente, pues estamos hablando, bueno, las causas, qué fue lo que lo rodeó, es que estaba trabajando, es que estaba desarrollando, todo eso, digamos, uno debería tener en cuenta, y adicional, pues también debería, digamos, estar describiendo, pues en ese sentido debería estar describiendo como tal qué es, digamos, dónde fue lo que presentó, digamos, el accidente laboral. Ahora, en esto, digamos, es muy importante también estar ilustrándolos, pues, digamos, en el siguiente sentido, y es que cuando uno hace, digamos, el tema de reporte de investigación y demás, aquí hay que identificar varios elementos que vamos a tomar en cuenta, y es que cuando uno, digamos, va a hacer todo esto, el propósito, cuál es, que no se vuelva a repetir. Y entonces ahí es cuando uno empieza a analizar, bueno, es que estaba allí, estaba haciendo pues esa parte, estaba pues haciendo esta otra actividad, y todo eso debería, digamos, llevarme a que pues efectivamente cuando nosotros vemos que el trabajador está sufriendo, digamos, dicha lesión, que efectivamente pues se pueda cumplir, ¿no? Entonces eso, digamos, en ese sentido. Entonces vamos a mirar, digamos, lo que es el tema del reporte como tal. Vamos entonces, permítanme, acá ya les pongo como tal la parte, ¿no?, de la presentación. Entonces vamos a mirarlo en este momento, vamos a presentarlo y le voy a mostrar pues la ventana al respecto. ¿Listo? Este es como tal pues el reporte que se debería hacer. Entre otras cosas, debería la información general de lo que es la organización, pues como tal siempre tenerla ahí en cuenta.
la ubicación, la actividad económica, ahora los nombres y apellidos del trabajador, fechas de nacimiento, los jefes inmediatos, todo esto digamos hay que empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? Datos personales del trabajador, otros datos pues el número de cédula, el cargo, entonces pues ahí la información del accidente, el día, el tiempo transcurrido desde que pues inició la actividad, era propia del trabajo. Mire, aquí está el punto fundamental, uno no puede ponerse a hacer otras cosas. Si a mí es una labor administrativa es ahí, porque a partir de eso entonces dicen, sí, entonces como usted fue el que lo puso a hacer otras cosas que no lo habían contratado y que yo no tenía ni idea qué hacía, usted responde, señor empleador, por ese trabajador, y tiene que responder por todas las prestaciones pues, asistenciales y demás. Aquí vamos a atender pues lo que es la situación del trabajador, o sea, es decir, la versión que fue lo que pasó, en dónde estaba, y pues con la firma y la cédula, ¿no? La versión de un testigo, pues generalmente aquí hay que tener en cuenta algo, y en esto sí, digamos, yo hago mucho énfasis, y es que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de la versión de los testigos, hay esos accidentes de trabajo en donde no había nadie, hay que sospechar. Hay que sospechar porque pues ustedes saben de que las personas también porque a veces también tienden a accidentar, porque conocen la legislación y saben que cuando están en una incapacidad, cuando digamos no se ha cerrado digamos como tal un tratamiento médico pues debido digamos a una enfermedad laboral, a un accidente laboral, no se le da digamos como el cierre como tal, pues esa persona no se puede despedir como tal. Entonces ¿qué hacen? Llegan y se accidentan, se golpean, o sea, lo hacen adrede con el fin de pues lastimarse. Entonces en ese sentido es muy importante que nosotros cuando estemos manejando digamos toda esta parte, pues nosotros tengamos en cuenta los testigos, porque es que eso de que no, es que nadie me vio, estaba yo solo. ¿Y usted por qué estaba solo? ¿Por qué estaba haciendo ese trabajo? O sea, eso digamos, esas situaciones son muy extrañas, ¿no? Aquí pues la firma del testigo, los datos. Aquí vamos a indicar entonces la parte que fue afectada. Entonces aquí ya sea una extremidad superior, inferior, ya lo que sí es la mano, el brazo, la cabeza o inclusive pues otra parte del cuerpo. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a empezar a mirar. Ya vamos a ver lo que es el tema del agente de lesión, el tipo de lesión. Esto se hace, digamos como tal lo vamos a mirar con la parte de la NTC 3701, ¿no? Que es la que nos da la norma técnica, la que nos da la instrucción como tal. En este caso, digamos, pues si fue accidente de tránsito, eso digamos también hay que tenerlo en cuenta, y los factores digamos de riesgo digamos presente. Entonces la parte de que si fue digamos con un tema de químico, pues aquí estará la parte pues biológica y demás, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, y generalmente pues la información general del accidentado, digamos, trabajo en horas, digamos, adicional, cuántas horas, si eso, digamos, se hace, el nivel de escolaridad y demás. Y aquí vamos a empezar a mirar todo lo que es el tema de análisis de causas. Entonces, claro, cuando hablamos de causas inmediatas estamos hablando principalmente en cuanto a qué, a lo que nosotros llamamos actos subestándar o actos inseguros y condiciones inseguras o condiciones subestándar. Eso digamos aquí lo tenemos, permítame, aquí yo le pongo una letra para que se pueda ver más claro, porque pues, si yo no veo ustedes tampoco. Entonces aquí ya lo vamos a colocar, entonces aquí nosotros lo vamos a ver. Entonces es las causas inmediatas, o sea, qué es lo que estaba pasando en ese momento para que pues contribuyeran al respecto de eso. Entonces, qué causas inmediatas, y también entonces las causas básicas, ¿no? Entonces, ¿qué son las causas básicas? Los factores digamos que vienen alrededor que contribuyeron a eso. Entonces, ¿qué es lo que había, por decir algo, previamente las condiciones de trabajo? Entonces, por ejemplo, aquí uno pudiera hablar que entre los actos inseguros fue que el trabajador, a pesar de que estaba, digamos, que vio que no había condiciones, que estaba pues mojado como tal el piso, decidió pasar. Y entonces la condición, digamos como tal, la condición sube, aquí entre las causas básicas es porque pues efectivamente cuando se está haciendo el piso, pues resulta de que no hay ninguna señalización, y la persona a veces pues tiene que llegar y a veces se va a hacer otras cosas y no termina la tarea de inmediato. Entonces eso es lo que uno debería digamos tener en cuenta cuando se hace toda la investigación y pues todo como tal, pues todo este reporte de investigación. Entonces uno debería digamos tener en cuenta esta parte, ¿no?
Entonces, eso, digamos, en ese sentido, y generar el plan de acción. El plan de acción tiene que ser a partir de estos factores ya personales del trabajo, o sea, todo esto de las condiciones, o sea, tanto las condiciones que habían previas, así como pues también de las condiciones de personales y del sitio de trabajo, debería generarse a partir de eso que un plan de acción. Entonces, cuando usted habla del plan de acción, aquí está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a asegurar que eso no se presente? Entonces, probablemente si es el tema de una caída, que porque el piso estaba mojado, entonces el tema de señal, el tema de que vamos a establecer horarios de aseo para que la persona que está haciendo, pues generalmente pueda tener los sitios, los pasillos principalmente disponibles, o el sitio de trabajo disponible para hacer aseo y que no vaya a representar un peligro para otras personas. Entonces, eso es lo que uno debería tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, es lo que uno debería estar trabajando pues al respecto. Entonces, todo esto, digamos, aquí pues uno lo va identificando, digamos, pues tanto como el tema de las responsabilidades, lo que es el tema pues como tal del seguimiento, porque finalmente lo que me tiene que llevar es a que esa situación jamás se le presentó para nadie más. Entonces, esto, digamos, es lo que uno pues debería tener pues digámoslo así pues en cuenta pues cuando se habla sobre el tema de los accidentes de trabajo. Entonces, porque pues, finalmente cuando uno hace toda la descripción y demás de por qué ocurre el accidente, dónde ocurrió y especificar esas medidas, pues debería, digamos, tenerse en cuenta. Ahora, ¿cuándo se tiene que reportar los accidentes de trabajo? Los accidentes de trabajo tendrán que reportarse 15 días posteriores a que ha hecho el ocurrido. Entonces, ¿para qué? Para hacer toda la investigación y el informe como tal, que es el que tendremos que subir a la página web de la administradora de riesgos laborales. Entonces, aquí es en donde nos van a preguntar pues qué fue lo que ocurrió y demás, pues todo para poderlo tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El reporte se tiene que hacer inmediatamente. Entonces, por eso, digamos, es muy importante que usted llegue y llame. Aló, buenos días, mire, es que resulta que pues efectivamente nosotros tuvimos un accidente laboral y entonces pues allí se identificó que pues necesitamos también que se pueda revisar al trabajador. Entonces la señorita ya la persona que la atiende le va a decir eso, bueno, puede el trabajador desplazarse, listo, entonces llévelo a tal parte, porque eso es importante. Y ya eso digamos es la atención inmediata, y ya posteriormente entonces dentro de los 15 días siguientes se va a hacer el informe, la investigación, y se va a subir esa información allí al o sea, se hace la investigación, pero el reporte, digamos, y en esto de pronto sí quiero ser preciso. El reporte se hace, la llamada a la ARL se hace inmediato. El reporte de investigación como tal se tiene que hacer, o sea, todo el reporte de investigación de lo que sucedió, el cómo y qué es lo que acabamos de hacer, tiene que reportarse dentro de las 48 horas, completar el registro, ¿no? Y ya la investigación durante los 15 días siguientes para poder entonces ahí sí entonces empezar a gestionarlo, y eso sería el insumo de información también para analizar también en el comité en el COPAS, ¿no? Ahora, ¿tiene un accidente de trabajo la empresa puede suspender el contrato? No, porque es que a ver, ¿qué es lo que sucede ahí, digamos, en el caso de nosotros? Lo que pasa es que ahí el SENA, digamos, está listo, es una prestación de servicios y debe, digamos, dar el espacio para que pues uno pueda también recuperarse y demás, porque pues, o sea, uno tiene un contrato de prestación de servicios y pues el tema es que pues sucede una situación donde uno no está incumpliendo, ojo, porque ahí no está incumpliendo uno el contrato porque uno llegó y lo dejó subbotado. No, es por una situación médica, y la cual pues claro, el SENA, y siendo también la actividad, y siendo que nosotros como instructores pues estamos dentro, digamos, prestando nuestros servicios personales en lo que es, digamos, el corazón del negocio, no, o sea, de ninguna manera. Lo que pasa es que va a tener un tema de incapacidades, y eso, digamos, nosotros tenemos derecho, y de ninguna manera, porque inclusive, bueno,
de poder, o sea, de hacerlo lo hacen, o sea, se puede hacer, pero sería un gran error porque entonces ahí dice, venga, me violaron también ese derecho de que yo estaba incapacitado. Nunca se cumplió una de las causales por las cuales hay terminación del contrato cuando uno lo firma, digamos en el caso de prestación de servicios, que sea justificable, como el tema de abandono, de no cumplimiento, sino que fue un tema de accidente que yo, digamos, se trata, digamos, yo como contratista, pues lo hago con positiva, que es la administradora de riesgos laborales a la que estoy, digamos, afiliado en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que sí, o sea, es harto el tema, pero de todas formas existen esos derechos y no podría, o sea, no habría una justificación para acabar con el contrato. Es como también cuando nosotros hablamos de que entre en situación de licencia de maternidad. Entonces licencia de maternidad y bueno, o sea, ahí ya digamos, ahí tienen que entrar también en ese tema de que bueno, que no haya esa vulneración de derechos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, escucho. Leandro, pero yo sí tuve el caso de una compañera en la ciudad de Ibagué Sí. que ella sufrió una parálisis en su espalda y lógicamente por el problema que ella tuvo quedó hospitalizada y el SENA le terminó el contrato. Tuvieron que haber llegado a un acuerdo porque pues finalmente, o sea, finalmente, o sea, ahí lo que sucede es una situación, o sea, ahí tuvieron que haber llegado a un acuerdo de hacerlo, digamos, de forma voluntaria. Tuvieron que haber llegado a ese acuerdo porque pues finalmente sí, o sea, existen, digamos, algunas condiciones y realmente se tuvo que hablar, o sea, porque finalmente ahí también, digamos, no existen las condiciones. Ustedes lo miran, o sea, cuando ustedes miran la parte contractual, digamos, esto no lo especifica y esos son limbos jurídicos que también deberían, digamos, especificarse dentro también de las condiciones contractuales. Entonces, ahí uno debe de tenerlo en cuenta. Lo mismo lo que nos dice la profe Luz Miriam, una compañía tuvo un accidente y claro, y era de trabajo y le hicieron suspender el contrato, claro, incapacidad, ella puede reclamar. Pues es que si fue un mutuo acuerdo, es que el tema es que es mutuo acuerdo, ¿no? O sea, si fue un mutuo acuerdo de suspender el contrato, ahí no hay nada, digamos, que hacer. Lo que pasa es que también en esto, digamos, lo que hace, digamos, también el SENA es hablar con la persona y llegar a acuerdos. Porque pues finalmente a veces sí existen estos líos, ¿no? Entonces eso hay que tenerle mucho cuidado con eso, porque no lo puede hacer, digamos, o sea, amenazar con el tema de terminación de contrato sabiendo que pues está en una situación y si no, digamos, no se ha establecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora, eso también da lugar, digamos, esa, digamos, es también la lucha que pues yo le he oído también a los sindicatos, al sindicato de SENA, que pues por ende también está luchando, ¿cómo es que se llama? También, digamos, la intención de uno de los sindicatos hace ya varios años, y lo que ellos quisieran es que todos estuviéramos vinculados laboralmente para no tener que estar sujetos a estas situaciones, porque yo se los digo, en todos esos casos es porque tuvieron que llegar a mutuo acuerdo, porque de alguna manera le van a decir, no, si usted no puede prestarlo, pero porque estoy en una situación de discapacidad, o sea sí, digamos, de incapacidad, y digamos, cuando uno mira, o sea, cuando uno mira las condiciones para la terminación de contrato, esto no se contempla, sino hasta que pues pasa, digamos, el chicharrón y tuvieron que ponerse de acuerdo. Entonces, eso sí, vea, se los digo porque miren, yo conocí el caso de una compañera y puede ser que sea parte, digamos, una compañera que a ella le hicieron un contrato, digamos, ella es, digamos, es de todo el tema de sistemas de tecnología, y a otra persona que era economista le hicieron el contrato como ingeniera de sistemas, y a ella le hicieron un contrato como si fuera de la parte de economía. ¿Y sabe qué le dijo el abogado en ese momento? Porque me comentó el caso, me dijo, bueno, y si aquí hay un error, entonces usted estaría dispuesta a ceder el contrato, o sea, a cambio de nada. Y entonces mi compañero dijo, pero ¿cómo así que voy a ceder el contrato si el error no fue mío?
Entonces yo sé que en ese caso fue que llegaron a un acuerdo y muchas veces es un tema de negociación. Entonces ahí hay que mirar esa parte. Obviamente pues eso, por eso es que nosotros, digamos aquí cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de accidentes laborales, por eso es que nosotros estamos en una situación pues un poco sí precaria en ese sentido, digamos, con el tema de accidentalidad, porque a veces no se define, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes miran todos los compañeros de contrato, y esto no es para hacer, o sea, no es para hacer protesta ni nada, pero digamos, eso no está claro. Entonces claro, le toca llegar al abogado, y si es uno de esos que son bien tenaces, entonces tratan de manipularlo psicológicamente, porque yo los conozco. Vea nada más en la empresa privada. Vea, yo les voy a contar un caso que es así pues particular. Resulta que yo cuando yo estaba en una empresa normal, yo ya había cumplido, digamos, 3 años ya en esa empresa, y entonces pues a mí no me habían hecho ningún ajuste salarial. Ustedes saben que pues por el tema de inflación, sí, ya voy. Resulta que por el tema de inflación, pues usted sabe que 500 pesos hoy son 499 pesos mañana, y 498 pasado mañana, y va perdiendo valor, porque pues el valor del dinero se va perdiendo pues en ese sentido. Y resulta que pues en ese caso, yo llegué y pues hablé con la gerencia y les dije, bueno, yo necesito un ajuste salarial. Ni que les dije un incremento, les dije un ajuste salarial, porque pues el tema es que pues ya llevo, digamos, ya un par de años, y pues tiene que ajustarse. Y resulta que cuando se habló, digamos, en ese caso, cuando se habló, digamos, al respecto de eso del ajuste, me sacaron un poco de excusas. O sea, como cuando uno no le quieren hacer las cosas, pues hombre, le sacan las miles de excusas. Pues cómo era que la excusa número 1000 era que yo no tenía el trabajo al día. O sea, como que si no, pues que usted en este momento acá no tiene el trabajo al día. Y bueno, la verdad era que pues querían era sacar la excusa, porque pues las cosas se iban desarrollando, digamos, en su tiempo y demás. No, que pues a veces no le ponían atención al tema, entonces no veían lo que uno estaba haciendo, o no lo querían ver. Y bueno, entonces me dijeron, no se puede, que tal, que la situación, que bueno, listo. Y bueno, inclusive me dijeron, bueno, usted quiere irse, y yo le dije, no me quiero ir, simplemente que estaba hablando de eso. Bueno, yo me fui, y resulta que pues preciso a los 2 meses me llamaron del SENA. Me ofrecieron pues en su momento también el doble de lo que estaba ganando en el momento. Entonces yo dije, sí, claro, yo acepto. Me llamaron del SENA, ya era como la 4ª vez que me llamaban. Me habían llamado otra vez de otros centros, pero bueno, esta vez, y pues era acá en Bogotá y de todo. Y claro, yo renuncié de todo. Oiga, y llegar el abogado, o sea, yo recuerdo que yo pasé la carta de renuncia, y al otro día pues bueno, volví pues para hacer entrega, no me recibieron nada, y llegarme a mí el abogado a decirme, vea, usted sí sabía que tenía que pagar preaviso. Y yo lo miré y yo dije, este man, ¿qué piensa, que yo no he estudiado? Pues no, me hice loco, y bueno, me fui, y desde ese día pues no volví, pues porque yo había pasado mi carta de renuncia, me la habían recibido, yo pues a mí ya digamos me habían contratado como tal, y siempre pasa eso, digamos, desafortunadamente muchos de los abogados van a tratar de eso, de generar temor y ponerlo, digamos, cuando yo les comentaba, digamos, el caso de esa compañera, a mí sí me generaba, pero ¿cómo así? O sea, ponle cuidado, ¿quién pone quién es el ordenador del gasto? O sea, ¿quién es el que organiza, digamos, la oferta a inicio de año? ¿Quién es el que organiza? ¿Quién es el que pone la vacante, digamos, en la agencia pública de empleo? ¿Quién es el que hace pues toda la parte presupuestal? ¿Quién es el que pone la propuesta pues oferente, y todos estos documentos que se tienen que organizar año a año para poder contratarnos a nosotros, los instructores contratistas? Son ellos. Y entonces ellos hacen mala tarea, ¿cierto? Y el culpable es uno como instructor contratista, que es uno el que hace caso. Eso hay que mirar.
Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque realmente cuando uno pues habla digamos en relación a eso, uno dice, uno dice, venga, o sea, aquí qué es lo que está pasando, o sea, aquí, ¿por qué digamos a veces como que el tema es que los malos siempre van a ser los contratistas? Y resulta que ahí tiene el lío. Y aquí nos estamos dando cuenta que acá hay un vacío, porque cuando usted lo mira dentro de las, dentro de las causales, pues para hacer la terminación de los contratos, nunca van a tratar esto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos como instructores contratistas, o sea, es una relación rara, es una relación comercial rara. Y en esto, digamos, uno tiene que decirlo. O sea, para algunos aspectos, como no se ha organizado, porque la idea es que nos organizaran bien, pues también pues a favor de uno, obviamente. Lo que signifique pues eso, a favor de lo que son los instructores contratistas, y más cuando llevamos 5, 8, 12 años. También hay que tener en cuenta que pues eso debería, digamos, aclararse muy bien, porque pues se vuelve esa pelea tanto de nosotros como también de parte de muchos coordinadores, pues del jefe que yo tengo ahora. O sea, tengo un concepto muy positivo, muy bien, eh, pero bueno, del supervisor del contrato, ¿no? Que es mi coordinador académico, un concepto excelente, pero digamos uno sí ve, digamos, muchas veces esa pelea, que es que para algunas cosas entonces sí somos contratistas, pero para otras entonces somos también como si fuéramos de planta, y eso también hay que aclararlo, porque pues esa pelea va a ser para en todo momento, ¿no? Entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta pues en este sentido, y pues realmente pues sí debería, digamos, tenerse en cuenta eso. Lo ideal sería que pues hombre, o sea, tendríamos una relación más clara si fuera una relación también laboral, y más cuando nosotros estamos hablando de que yo sé que aquí pueden haber instructores que son de contrato y llevan más de 10 años. Ya digamos deberían digamos ya evaluarse esas situaciones, porque pues ya es una persona que ha demostrado que tiene las capacidades para, como dice, de sobrado. Digamos, yo llevo ya pues, desde el 2016 como instructor. Desde el 2015 pues entré a pertenecer al SENA, o sea, ya son 6 años que estoy vinculado al SENA, una excelente empresa, entidad pues como tal. Me encanta, pero digamos a veces uno ve esas cosas que inclusive es para eliminarse ellos dolores de cabeza, o sea, y para evitarse todos esos problemas, porque finalmente estos vacíos generan eso, generan precisamente esos dolores de cabeza, porque hasta dónde le podemos exigir y hasta dónde nos toca negociar. Entonces, claro, la hacen renunciar y de todo, y eso pasa, y eso, vea, y sabe por qué pasa también, porque nosotros muchas veces no leemos. Eso es la verdad. Nosotros a veces, mire, y con esto digamos ya quiero, digamos así, en parte ya despedirme, pues, el tema como tal de lo que es el tema de accidentalidad, y es que nosotros muchas veces no, como tal, pues no leemos, y criticamos a veces a los aprendices porque no leen, y los primeros que no leemos somos nosotros. El primer punto es ese. Entonces eso, digamos, uno debería. Ahora, aquí no se trata de hacer sindicato, no se trata de hacer eso, pero sí uno tener muy claro, digamos, todos estos temas. Porque pues yo sé que eso sí, han hecho tratos y de todo, o sea, que han hecho que sea el contrato y demás, pero es porque han tenido que negociar cosas. O sea, han tenido que negociar, o sea, llevarla en paz, porque no puede decir, no, usted como está enfermo y se quedó incapacitado, pum, de una vez entonces cesión de contrato. Eso ha tenido que ser un acuerdo también entre partes. Entonces, eso, digamos, en ese sentido. Bueno, quiero agradecerle pues por la... bueno, espérate, no en que tenemos tiempo. Es que pensé que estaba viendo... no, 10 minutos. Entonces, bueno, quiero presentarles también pues a ustedes, pues dentro de todas las presentaciones de esto, quiero comentarles entonces puntualmente, pues ya digamos terminando, algo que es el tema de las enfermedades, cómo se diagnostica y cómo es el proceso para las enfermedades laborales. En esto me voy a apoyar en una presentación que tengo aquí pues relacionada también frente pues al tema como tal de lo que es las enfermedades pues
laborales, pues realmente pues para tenerla en cuenta. Bueno, creo que no, aquí no la creo que no la pues es que es muy, o sea, es muy avanzado, es avanzado y nos ayudaría, digamos, muchísimo en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las enfermedades laborales? Entonces, lo primero es que una enfermedad laboral empieza. ¿Quién es el primero que empieza a hacer la alarma? Primero es la IPS, el Instituto Prestador de Salud. ¿De qué? De la EPS. Recordemos que la EPS, la empresa prestadora, la entidad promotora de salud, lo que hace es poder entonces identificar, lo que hace es todo el tema del trámite administrativo, y lo que hace es entonces en ese sentido llegar y poder entonces dirigir la persona, digamos, a un médico que tiene la IPS, el Instituto Prestador de Salud. La IPS, digamos, pues da el médico, ¿cierto? Y él es el que examina, o sea, y él es el médico el que empieza a decir, venga, y llega y le dice comunica, digamos, dentro del informe que él hace. Entonces, dentro de la valoración que ellos hacen, dicen, bueno, aquí puede existir una presunta enfermedad de origen laboral, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, una presunta, o sea, el médico no define de una vez, no, sino que una presunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede al respecto? Llega, entonces, llega, digamos, recibe ese informe de la EPS, y la EPS entonces empieza el trámite para poder entonces reportar que debe abrirse, digamos, un proceso en el cual se determine el origen de una enfermedad, ya sea común o enfermedad laboral. Entonces la EPS administrativamente le informa a la empresa de que se va a iniciar un proceso en donde se va a determinar el origen de una enfermedad de un trabajador que se presume que podría ser, pues, su enfermedad laboral. Lo informa también aquí al administrador de riesgos laborales del trabajador de la empresa. Entonces le dice, vea, pilas porque aquí hay una presunta enfermedad laboral. Y se lo informa al trabajador. O sea, todas las partes están enteradas. Obviamente se entera el responsable de seguridad en el trabajo. La EPS empieza a pedir, pues, todo lo que es el tema de la gestión de riesgo, la matriz, empieza a pedir, pues, todo el tema de accidente, o sea, lo que haya sucedido, pues si se originó también de pronto que dice, no, que es que aquí yo tuve también un accidente, o que se genera, digamos, pues sin tener un accidente y se va generando. Por eso es que, digamos, empieza ahí, desde la IPS de la EPS. Y entonces se reúnen en una agenda médica, pues la ARL pues pide también pide sus documentos, el tema de el tema del seguimiento de salud, el tema de la matriz de peligros y demás, y digamos los factores de exposición. Allí también, digamos, hay estudios del puesto de trabajo, pues para poder determinar esto, y a través de juntas médicas que hace la EPS estudia y a partir de ello determina y dice, venga, aquí sí hay una posible o no enfermedad laboral. Entonces hace esas juntas médicas internas en donde son varios médicos los que van a decidir esto. Ya después de esto, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener muy en cuenta? Y es que allí uno lo que va a observar, digamos, dentro de esto es que van a determinar si hay una enfermedad laboral. Entonces la EPS dice, vea, nuestro dictamen después de la junta médica es que el trabajador tiene una enfermedad laboral. La ARL pues también hace sus estudios, hace su digamos, su investigación, y toma ese concepto y entonces dice, listo, ¿lo acepto o no? ¿Qué es lo que sucede? La ARL entonces dice, bueno, yo lo acepto, y entonces empiezo a darle todas las prestaciones asistenciales, médicas, tratamientos, medicamentos y económicas. El tema de incapacidad se lo reconoce la administradora de riesgos laborales, porque mientras están ahora, como esto a veces genera controversia, o en muchos casos genera controversia, mientras se define en forma definitiva quién es el que, si es una enfermedad de origen común o laboral, deberá entonces darle toda la prestación asistencial la EPS. Eso, digamos, ahí. Mientras tanto, ya después si define que finalmente esa enfermedad laboral, entonces
todos esos recursos que invirtió en el trabajador, la ARL se los paga a la EPS. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y en esto, digamos, uno debería tener muy en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros estamos mirando esta parte de lo que es el tema de enfermedad laboral, cuando hay esas controversias nos vamos a la Junta Médica la Junta Médica Regional de Calificación de Invalidez. Entonces, a partir de allí es cuando nosotros, entonces, en ese sentido, ya tenemos una segunda instancia. La primera instancia es ¿cuál? La EPS, ¿no? Que es la que define esa parte de que si es enfermedad laboral, y la ARL define aceptarla o no. Si no la acepta, genera controversia y se va a la Junta Médica Regional, que es allí en donde vamos a tomar en forma, digamos ahí, pues casi definitiva, que si es una enfermedad de origen común o laboral. Allí es en donde pues se empieza a definir y se emite, digamos, un concepto en donde pues ya listo, definimos si es enfermedad común o laboral, o si no, entonces vamos a la siguiente instancia, que es la nacional, Junta Nacional de Invalidez, que ya es la definitiva. A partir de allí se define si es una enfermedad común o laboral. Apenas se define, digamos, si es común o laboral esa enfermedad que tiene el trabajador, se va a definir entonces el grado de invalidez. Entonces ahí pues ya se define el grado de invalidez y genera una indemnización. Entonces, ¿qué es lo importante que uno tiene que tener en cuenta? Que cuando se va a definir, ya cuando se define que es enfermedad común o laboral, se necesita definir entonces cuál es el grado de invalidez. Y allí, digamos, lo tiene que solicitar, digamos, el grado de invalidez, tanto la EPS o la ARL según el caso, si es enfermedad común o laboral, o también lo puede hacer en ese caso el trabajador. Pero miren todo lo que ya ha pasado. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que de una vez que no lo leen así sin tener en cuenta todo esto, ese decreto, porque lo leen así a la loca, y entonces se pasan todos esos pasos anteriores. O sea, siempre que haya una enfermedad laboral, tiene que haber un dictamen médico en formato oficial, o sea, en brete de la EPS, que diga, mire, esta persona tiene una enfermedad de origen laboral, así pues literalmente. Ya cuando tiene eso y entonces ahí sí, cuando se tiene ese concepto, digamos en primera instancia, yo como responsable de seguridad en el trabajo lo reporto pues como tal al respecto, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo pues muy en cuenta cuando nosotros hablamos de las enfermedades y el trámite que tiene que llevar. Ahora, ¿de dónde salen las enfermedades laborales? Las enfermedades laborales de un accidente de trabajo o de movimientos repetitivos. O sea, yo estoy haciendo una labor todos los días. Entonces, dependiendo de eso, también se va a tener en cuenta si es una enfermedad también de origen laboral. Porque no que, ¿cómo así que yo soy instructora, doy temas administrativos y resulté por allá con problemas pulmonares? O sea, si usted manejaba, digamos, una tecnología de química, por ejemplo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por esto es que es importante la afiliación a la seguridad social de todos los trabajadores, inclusive si yo tengo contratistas, que el contratista esté afiliado y que efectivamente tenga una buena afiliación, porque ¿qué sucede? A veces vienen con esas afiliaciones que vale 30.000 y las afilian por allá en una actividad diferente. Por ejemplo, ¿qué tal ustedes llegar y que entonces la afiliación sí, usted la paga y de todo, pero resulta que cuando dice actividad económica, dice, por ejemplo, empresa dedicada a la marquetería? Pues nadie tendría que responder en ese caso, digamos, el contratante con todas las prestaciones asistenciales. Entonces eso es lo que uno debería tener muy en cuenta. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos y hacer todo legal, porque pues uno porque paga seguridad social, porque paga pensión, porque paga el tema administrativo de riesgos laborales, porque hay que tener un seguro que de pronto pues Dios no lo quiera, porque uno se tiene que cuidar, pues pueda responder por nosotros. ¿Listo? Bueno, agradeciéndoles de antemano pues por la sesión el día de hoy, pues ya